Séptimo semestre, módulo 5, Política Económica Comparada. Fundación Educativa Global Universitaria. Objetivos del módulo. 1. Proporcionar una comprensión profunda de las políticas económicas implementadas en diferentes países y contextos históricos. 2. Analizar las diferencias y similitudes en las políticas fiscales, monetarias y de desarrollo implementadas por los gobiernos de diversas economías. 3. Evaluar el impacto de distintas políticas económicas en el crecimiento, la inflación, el empleo y la distribución de ingresos. 4. Estudiar los casos de éxito y fracaso en la aplicación de políticas económicas, proporcionando lecciones para futuros formuladores de políticas. 5. Aplicar un enfoque comparativo para comprender cómo las diferencias políticas, culturales e institucionales afectan los resultados económicos. Introducción a la política económica comparada. La política económica comparada estudia cómo los diferentes países diseñan y aplican sus políticas económicas, cómo estas políticas afectan a la economía y cómo se comparan en términos de eficacia. Este enfoque permite analizar cómo las decisiones políticas pueden generar resultados diferentes en función de las circunstancias nacionales, como los recursos naturales, las estructuras institucionales y las condiciones sociales. Este módulo analizará cómo países con diferentes sistemas políticos, niveles de desarrollo económico y culturas han implementado políticas fiscales, monetarias y de desarrollo con diferentes grados de éxito. 1. Comparación de políticas fiscales. 1. Políticas fiscales expansivas y contractivas. Los gobiernos utilizan políticas fiscales para estimular o desacelerar sus economías. En tiempos de crisis, las políticas fiscales expansivas, que incluyen aumentos en el gasto público y recortes de impuestos, son una herramienta común para aumentar la demanda agregada. En contraste, las políticas contractivas buscan reducir el déficit público y controlar la inflación. Ejemplo clásico: tras la crisis financiera de 2008, el gobierno de los Estados Unidos adoptó una política fiscal expansiva con el American Recovery and Reinvestment Act, que incluyó estímulos fiscales para reactivar la economía. En contraste, países como Grecia adoptaron políticas de austeridad, con recortes en el gasto público para reducir su deuda. 2. Impuestos y redistribución del ingreso. La política fiscal también se utiliza como herramienta para redistribuir el ingreso. Países como Suecia y otros nórdicos tienen sistemas fiscales progresivos donde los ciudadanos de mayores ingresos pagan tasas impositivas más altas, lo que permite financiar amplios programas de bienestar social. Ejemplo práctico: en Suecia, el sistema fiscal ha sido fundamental para mantener su estado de bienestar, donde los ingresos fiscales financian la salud, la educación y la seguridad social, lo que ha permitido bajos niveles de desigualdad. 2. Políticas monetarias comparadas. 1. Política monetaria en países desarrollados vs países en desarrollo. Los bancos centrales en países desarrollados, como la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco Central Europeo, utilizan la política monetaria para controlar la inflación y estimular el crecimiento económico mediante ajustes en las tasas de interés. En muchos países en desarrollo, la política monetaria está más centrada en mantener la estabilidad de la moneda y evitar crisis cambiarias. Ejemplo: la Reserva Federal de los Estados Unidos redujo las tasas de interés a casi cero tras la crisis de 2008 para estimular el crecimiento económico. En contraste, Argentina ha enfrentado constantes desafíos monetarios y ha usado políticas restrictivas para controlar la inflación y estabilizar su moneda frente a una fuga de capitales. 2. Control de la inflación. Los enfoques para controlar la inflación varían entre los países. En economías desarrolladas, los bancos centrales han tenido éxito en mantener la inflación baja y estable. En economías emergentes, sin embargo, la inflación ha sido un desafío continuo debido a la inestabilidad económica y la falta de confianza en las políticas monetarias. Ejemplo clásico: la inflación hiperinflacionaria en Zimbabue en la década de 2000, causada por una expansión monetaria descontrolada, contrastó con el éxito de Chile en mantener una inflación estable mediante políticas monetarias prudentes y una independencia del Banco Central. 3. Políticas de desarrollo y crecimiento económico. 1. Modelos de crecimiento exportador. Países como China,
Corea del Sur y Alemania han utilizado un enfoque basado en las exportaciones para impulsar su crecimiento económico. Estas economías han aplicado políticas que fomentan la producción para la exportación, apoyadas por la inversión en infraestructura y tecnología. Ejemplo práctico. Corea del Sur implementó en las décadas de 1960 y 1970 una estrategia de desarrollo industrial orientada a las exportaciones, que, combinada con la inversión en educación y tecnología, transformó al país en una potencia industrial y tecnológica. 2. Modelos de sustitución de importaciones. En contraste, algunos países de América Latina, como Argentina y Brasil, utilizaron el modelo de sustitución de importaciones, que buscaba reducir la dependencia de productos extranjeros desarrollando industrias nacionales. Sin embargo, este modelo tuvo limitaciones, incluyendo la creación de sectores industriales ineficientes y la falta de competitividad en los mercados internacionales. Ejemplo clásico, en Brasil, el modelo de sustitución de importaciones en las décadas de 1950 y 1960 promovió el desarrollo de una industria automotriz y de manufactura nacional. Sin embargo, la falta de competitividad en el mercado internacional limitó su crecimiento económico a largo plazo. 4. Políticas comparadas de bienestar social. 1. Estados de bienestar en Europa vs Estados Unidos. Los países europeos tienden a tener estados de bienestar más extensos, con servicios de salud y educación gratuitos o subsidiados por el gobierno, y con mayores protecciones sociales para los trabajadores. En contraste, los Estados Unidos tienen un estado de bienestar más limitado, con menor intervención del gobierno en sectores como la salud y mayores disparidades en el acceso a los servicios. Ejemplo. Los sistemas de bienestar en Dinamarca y Suecia proporcionan una amplia cobertura de salud, educación y seguridad social, financiados a través de altos impuestos. En comparación, en Estados Unidos, aunque existen programas como Medicare y Medicaid, gran parte del sistema de salud sigue estando en manos privadas y dependiente de los empleadores. 5. Desafíos globales en la política económica. 1. Respuestas a las crisis financieras. La crisis financiera de 2008 y las respuestas políticas que surgieron en diferentes países ofrecen un ejemplo claro de cómo las políticas económicas pueden variar y tener diferentes resultados. Las políticas de estímulo en los Estados Unidos y la austeridad en Europa llevaron a diferentes trayectorias de recuperación. Ejemplo clásico, mientras que los Estados Unidos aplicaron un estímulo fiscal y monetario significativo, la Unión Europea impuso políticas de austeridad en países como Grecia y España, lo que ralentizó su recuperación económica y exacerbó el desempleo. 2. Desigualdad global. Uno de los grandes desafíos para la política económica comparada es el creciente problema de la desigualdad global. Las políticas económicas que abordan la desigualdad varían desde la redistribución fiscal hasta las políticas de salario mínimo y programas sociales. Ejemplo práctico. Países como Finlandia han reducido la desigualdad mediante la educación gratuita, el acceso universal a la salud y programas de bienestar generosos. En comparación, en América Latina, la desigualdad sigue siendo un gran desafío debido a la falta de acceso a servicios públicos de calidad y políticas fiscales regresivas. Conclusión del módulo. Este módulo ha proporcionado una visión comparativa de las políticas económicas implementadas en diferentes países y períodos. Al estudiar los éxitos y fracasos de diversas políticas fiscales, monetarias y de desarrollo, los estudiantes obtienen una comprensión más profunda de cómo las decisiones de política económica afectan a las sociedades en múltiples niveles. Cierre del módulo. La política económica comparada ofrece lecciones valiosas sobre cómo los gobiernos pueden diseñar políticas que promuevan el crecimiento, la igualdad y la estabilidad económica. Fundación Educativa Global Universitaria. Trabajo de investigación para el módulo 5, Política Económica Comparada, tema de investigación, comparación de políticas económicas en dos países con modelos diferentes, instrucciones. 1. Selecciona dos países con modelos económicos diferentes, por ejemplo, uno de enfoque exportador y otro de sustitución de importaciones. 2. En una página, responde, ¿qué políticas económicas implementaron y qué resultados obtuvieron? ¿Qué impacto tuvieron estas políticas en el crecimiento, el empleo y la desigualdad? ¿Qué lecciones pueden extraerse de la comparación entre ambos países? 3. Formato.
Una página, con 2 o 3 fuentes confiables, artículos, informes. Cita las fuentes en formato sencillo. Este es el módulo 5 del séptimo semestre, Política Económica Comparada, desarrollado con ejemplos y tareas de investigación para los estudiantes de la Fundación Educativa Global Universitaria. Educación gratuita.